¿Cómo levantarse cuando todo se derrumba? Hay un momento que todos conocemos. No importa quién seas, cuánto hayas logrado, ni cuánto hayas creído en Dios. Hay un momento en que la vida te mira de frente y te dice, fallaste. Y en ese momento pasan cosas muy específicas. Tu mente empieza a trabajar en tu contra. Las voces comienzan, ¿ves? Nunca pudiste. Nunca podrás. Esto te define. Y lo más peligroso no es el fracaso en sí. Lo más peligroso es lo que decides creer sobre él. Porque hay personas que fracasan y se levantan más fuertes que nunca. Y hay personas que fracasan y nunca se recuperan. La diferencia no está en el tamaño del golpe. La diferencia está en lo que tienen por dentro. Hoy quiero hablarte de eso. De por qué el fracaso, visto desde la fe, no es lo que parece. De por qué lo que te está aplastando hoy puede ser exactamente lo que Dios está usando para llevarte a donde nunca imaginaste. Y de cómo tú, si tú, puedes levantarte. No porque seas especial. No porque lo merezcas. Sino porque hay un Dios que especializa en restaurar lo que parece destruido. Quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la dirección de tu vida. Lo primero que tienes que entender es esto: el fracaso no es silencioso. Cuando fracasas, cuando el negocio se cae, cuando el matrimonio se rompe, cuando te rechazan, cuando cometes un error grave, cuando pierdes lo que tanto te costó construir, el fracaso habla. Y habla fuerte. Te dice cosas como, esto no tiene remedio. Ya es demasiado tarde. Dios se cansó de ti. Eras el único que creía que podías lograrlo. Todos te lo dijeron y no quisiste escuchar. Y el problema no es que el fracaso hable. El problema es que en ese momento de dolor, la mente está tan vulnerable que empieza a creerle. Mira lo que dice Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Eso es devastador cuando lo piensas bien. Lo que piensas de ti mismo en tu momento más oscuro es lo que defines como realidad. Y si crees que eres un fracasado, empiezas a actuar como uno. Y si actúas como uno, confirmas lo que creías. Es un ciclo que destruye personas. Pero aquí está la verdad que la fe te da: el fracaso no tiene autoridad para definirte. Solo Dios tiene esa autoridad. Y Dios nunca ha definido a nadie por sus errores. Él define a las personas por su propósito. Mira a Moisés. Mató a un hombre. Huyó 40 años al desierto. 40 años, escóndete eso. No un mes, no un año. 4 décadas sintiéndose un fugitivo, un fracasado, alguien que arruinó su destino con sus propias manos. ¿Y saben qué hizo Dios? Lo llamó desde una zarza ardiendo y le dijo, yo te envío. El fracaso dijo, ya no sirves. Dios dijo, te estaba preparando. Esa es la diferencia entre escuchar la voz del fracaso y escuchar la voz de Dios. Uno te entierra, el otro te planta. Así que la primera clave es esta: cuando fracases, identifica la voz que estás escuchando. Porque no toda voz que suena en tu cabeza viene de Dios. Y no toda voz que suena fuerte dice la verdad. Esta es la pregunta que casi nadie se atreve a hacerle a Dios directamente. Pero todo el mundo la piensa. ¿Por qué me dejaste caer? Si eres bueno, si me amas, si tienes el control, ¿por qué permitiste esto? Y entiendo la pregunta. La entiendo porque nace del dolor. Y el dolor es real. Pero lo que voy a decirte ahora es algo que tienes que escuchar con toda tu atención. Dios no permite el fracaso porque te abandonó. Dios permite el fracaso porque a veces es el único camino hacia la versión de ti que Él necesita que seas. Piénsalo desde la perspectiva de un padre.
Un buen padre no le evita todas las caídas a su hijo. Le enseña a levantarse, porque sabe que el mundo no le va a evitar los golpes. Y prefiere que su hijo aprenda a caer en un ambiente donde él puede estar cerca, a que caiga solo cuando ya esté lejos. El apóstol Pablo lo entendió así. Escribe en 2 de Corintios capítulo 4, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjate en el contraste. Derribados, pero no destruidos. Atribulados, pero no angustiados. Hay una diferencia entre que la vida te golpee y que la vida te acabe. Y esa diferencia se llama fe. Pablo no estaba escribiendo desde una sala cómoda. Estaba escribiendo desde la experiencia de alguien que había sido encarcelado, golpeado, naufragado, traicionado. Y aún así decía, no estoy destruido. ¿Por qué? Porque entendió algo que la mayoría no entiende: el fracaso no es el fin del camino. Es parte del camino. Juan 15:2 lo dice de manera muy directa: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Ves lo que dice aquí? Incluso al que sí lleva fruto, Dios lo limpia. Lo poda. Y podar duele. Podar se siente como pérdida. Pero la poda no es castigo, es preparación. Cuando Dios permite que algo en tu vida se derrumbe, a veces no es porque te esté abandonando. Es porque está haciendo espacio para algo mejor. La segunda clave es esta: cuando fracases, no le preguntes a Dios por qué me dejaste caer. Pregúntale para qué necesitas levantarte. Porque hay una diferencia enorme entre vivir enfocado en la causa del dolor y vivir enfocado en el propósito detrás de él. Quiero ser directo contigo en esta parte. Porque hay algo que la mayoría hace cuando fracasa, y es exactamente lo que más daño hace. El error más grande que cometes cuando fracasas es alejarte de Dios precisamente cuando más lo necesitas. Parece ilógico, pero pasa todo el tiempo. La persona pierde el trabajo y deja de orar. La relación se rompe y deja de ir a la iglesia. El sueño se derrumba y deja de leer la Biblia. Se llenan de vergüenza, de culpa, de esa sensación de que ya no son dignos de acercarse a Dios. Y el enemigo ama ese momento, porque sabe que si logra que te alejes de tu fuente de fortaleza justo cuando más la necesitas, ya ganó. Mira lo que hizo Adán después de pecar. Génesis 3:8 dice que cuando escuchó a Dios caminando por el jardín, se escondió. Se escondió del único que podía ayudarlo. Y nosotros hacemos lo mismo. Fracasamos y nos escondemos. De Dios, de la iglesia, de las personas que nos aman. Construimos muros de vergüenza y los llamamos privacidad. Pero Jesús no se acercó a los que ya lo tenían todo resuelto. Se acercó a los quebrados, a los rechazados, a los que habían fallado públicamente, a Pedro que lo negó, a la mujer sorprendida en adulterio, al hijo pródigo que volvió con la ropa sucia y el corazón roto. A todos ellos los recibió. No los rechazó. Lucas 15 cuenta la historia del hijo pródigo con un detalle que se pasa por alto. Cuando el hijo todavía estaba lejos, el padre lo vio. El padre lo vio porque el padre estaba mirando. Estaba esperando. Estaba buscando. Dios no está esperando que lo vayas a buscar con todo en orden. Está mirando el horizonte buscándote a ti, en medio de tu desorden, en medio de tu fracaso, con la ropa sucia del camino equivocado. La tercera clave es esta: cuando fracases, corre hacia Dios, no te alejes de Él.
Porque la vergüenza te dice que esperes hasta estar mejor para acercarte a Dios. Pero la gracia dice que te acerques exactamente como estás. Hay algo que ningún momento de éxito puede producir en un ser humano. Y ese algo es lo que Dios muchas veces solo puede construir a través del fracaso. Se llama humildad real. No la humildad de palabras. No la humildad de decir toda la gloria es de Dios cuando todo va bien. Sino la humildad que viene de saber en tu propio cuerpo, en tu propia historia, que sin Él no puedes. Pablo lo describe en Filipenses 4, sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase famosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la decía alguien que también sabía lo que era tener hambre. Que sabía lo que era padecer necesidad. Que había pasado por el piso. Y es ahí donde esa frase cobra todo su peso. No es una frase de alguien que nunca ha conocido el fracaso. Es la declaración de alguien que lo conoció de cerca y descubrió que Dios era suficiente en medio de eso. El éxito puede hacer que te olvides de Dios. El fracaso te recuerda que lo necesitas. El éxito puede hacerte creer que tú lo construiste todo. El fracaso te muestra que tan frágil es lo que construiste sin él. El éxito puede llenarte de confianza en ti mismo. El fracaso te lleva de rodillas a una confianza más profunda, la que está en algo que no puede fallar. Santiago 1 del 2 al 4 lo dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales. Sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que produce pasar por las pruebas con fe. No te produce eso una vida sin fracasos. Te produce eso una vida donde aprendiste a confiar en Dios incluso cuando no entendías lo que estaba pasando. La cuarta clave es esta, no desperdicies tu fracaso. Aprende de él lo que solo él puede enseñarte. Porque hay cosas que Dios quiere construir en ti que solo pueden construirse en el fuego. Hasta ahora hemos hablado de la perspectiva. Pero quiero ir a algo más práctico. Porque no basta con entender el fracaso teológicamente. En algún momento tienes que levantarte. Y levantarse no es un sentimiento. Es una decisión. Paso 1. Enfrenta la verdad sin destruirte con ella. El primer paso para levantarse es dejar de mentirte. No exagerar el fracaso, no minimizarlo, sino verlo como es. Sí, fallé. Sí, cometí ese error. Sí, tomé esa decisión equivocada. Pero también ese error no es toda mi historia. No es mi identidad. Es un capítulo, no el libro completo. Salmo 51 es el salmo que escribió David después de su peor fracaso moral. Y empieza con una honestidad devastadora. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No excusas. No explicaciones. Reconocimiento directo. Y en ese reconocimiento comenzó su restauración. Paso 2. Recibe el perdón en lugar de vivir en la condena. Hay personas que piden perdón a Dios y luego siguen viviendo como si no se lo hubiera dado. Oran, lloran, sienten que Dios los perdonó y al día siguiente siguen cargando la culpa. Eso no es humildad. Eso es incredulidad. Primera de Juan 1:9 es una promesa, no una sugerencia. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. No la mayoría. No la que se puede perdonar. Toda. Cuando Dios perdona, perdona completo. Y si Él ya lo hizo, quedarte en la condena es básicamente decirle que su perdón no fue suficiente. Paso 3. Rodéate de personas que crean en tu restauración. El aislamiento es uno de los aliados más poderosos del fracaso. Cuando caes, el instinto es alejarte de todos. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que necesitas. Eclesiastés 4:9-10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Necesitas personas que no te vean como lo que fuiste, sino como lo que puedes llegar a ser. No personas que minimicen lo que pasó, pero tampoco personas que te sigan recordando lo que ya Dios perdonó. Paso 4. Vuelve a moverte, aunque sea despacio. Una de las mentiras más paralizantes después del fracaso es esta: espera hasta estar completamente listo para volver a intentarlo. Pero la fe no espera la ausencia del miedo para actuar. La fe actúa en medio del miedo. Zacarías 4:10 dice: ¿Quién menospreció el día de las pequeñeces? No Dios. Dios celebra los comienzos pequeños. Celebra el primer paso torpe. Celebra que te levantaste aunque fuera con las rodillas temblando. No tienes que llegar al punto de antes. Solo tienes que dar el siguiente paso. La quinta clave de esta sección es esta: levantarse no es un momento, es un proceso. Y ese proceso empieza con honestidad, se sostiene con gracia y avanza con fe. Quiero que veas algo. Quiero que veas que la historia de la fe está llena de fracasos. No de personas perfectas que nunca cayeron, sino de personas imperfectas que decidieron levantarse. Abraham, el padre de la fe, el hombre al que Dios llamó y que creyó, pero también el hombre que mintió 2 veces diciendo que su esposa era su hermana por miedo. 2 veces. No aprendió la primera vez. ¿Y Dios lo desechó? No. Siguió siendo el padre de la fe. Jacob engañó a su padre. Engañó a su hermano. Robó la bendición que no le correspondía. Un fraude, humanamente hablando. ¿Y Dios lo desechó? No. Luchó con él toda una noche y lo bendijo. Le cambió el nombre. Lo convirtió en Israel. Rahab, una prostituta en Jericó. No una creyente de toda la vida. No alguien con un historial limpio. Una mujer con un pasado que la sociedad no habría perdonado. ¿Y Dios la desechó? No. La puso en la genealogía de Jesús. En la línea de sangre del Mesías. Pedro. Ya lo mencioné antes, pero quiero que lo escuches de nuevo. Negó a Jesús 3 veces. Con palabras, con juramentos, con maldiciones. No conozco a ese hombre. ¿Dios lo desechó? No. Jesús lo buscó, lo restauró, le preguntó 3 veces: ¿me amas? Una por cada negación, y lo puso como la roca sobre la que edificaría su iglesia. ¿Ves el patrón? Dios no busca personas sin historial. Busca personas con corazón. Personas que, cuando caigan, estén dispuestas a levantarse. Tu fracaso no descalifica tu propósito. A veces, tu fracaso es parte del camino hacia él. La sexta clave es esta: no te compares con una versión idealizada de los héroes de la fe. Conócelos de verdad.
porque cuando los conoces de verdad, descubres que Dios siempre ha trabajado con material imperfecto. Llegamos al corazón de todo. El fracaso puede quitarte muchas cosas. Puede quitarte el dinero, la posición, el respeto de algunos, la relación, el sueño que tenías. Puede quitarte tiempo, energía, oportunidades. Pero hay algo que el fracaso no puede quitarte. No tiene poder para hacerlo. Tu identidad en Dios. Porque tu identidad no está construida sobre lo que has logrado. Está construida sobre lo que Dios ha declarado sobre ti. Y Dios no cambia su declaración cuando tú cometes un error. Romanos 8, 38-39 lo dice de la manera más completa que conozco, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ninguna otra cosa creada. El fracaso es una cosa creada. No puedes separarte del amor de Dios. Eso significa que en tu peor momento, Dios no te amó menos. En tu mayor error, no te vio diferente. En tu caída más profunda, no apartó su mano. El mundo construye identidades sobre el éxito. Eres lo que logras. Eres tu posición. Eres tu historial. Y cuando fallas, pierdes esa identidad. Pero la identidad que da Dios es diferente. Eres su hijo. Eres amado. Eres llamado con propósito. Y eso no cambia con tus circunstancias. Cuando entiendes esto, el fracaso deja de tener el poder que tenía. Ya no puede definirte porque tú ya sabes quién eres. Ya no puede destruirte porque lo que eres no dependía de lo que habías construido. La séptima y última clave es esta: ancla tu identidad en Dios antes de que llegue el fracaso. Porque si tu valor está en tus logros, el día que pierdas los logros perderás el valor. Pero si tu valor está en Dios, el día que pierdas todo lo demás, seguirás siendo quien eres. Quiero terminar con algo muy simple. Si hoy estás en el piso, si sientes que fallaste demasiado, que cometiste errores demasiado grandes, que el camino de vuelta es demasiado largo, quiero que recuerdes una cosa: el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos puede levantar lo que está muerto en tu vida. No hay fracaso demasiado grande para su gracia. No hay historia demasiado rota para su restauración. No hay persona demasiado alejada para su amor. El fracaso dice: ya terminaste. La fe dice: apenas estás comenzando. El fracaso dice: no hay vuelta atrás. La fe dice: Dios se especializa en hacer nuevas todas las cosas. El fracaso dice: deberías rendirte. La fe dice: el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Así que toma esa decisión hoy. No mañana cuando te sientas mejor. No cuando todo esté resuelto. Hoy, exactamente donde estás. Levántate. No porque lo sientas. No porque tengas las fuerzas. Sino porque el que tiene las fuerzas está contigo. El fracaso no es el final de tu historia. Es el lugar donde tu historia con Dios se vuelve más real que nunca.